La política represiva del gobierno de Raúl Castro no solo abarca al sector de la oposición, también con todo aquel que simpatice con la sociedad civil independiente cubana, como es el caso de José Limón Dandino, quien cumplió misión en la República Popular de Angola y hoy es víctima de ese mismo gobierno a quien una vez sirvió. Vengo siendo víctima desde el año 83, porque yo vivía en El Venado, en el barrio que está cerca de aquí de Palmarito, y me mudé para aquí, me casé aquí, y entonces, tú sabes que en los barrios, los muchachos cuando tú llegas nuevo, quieren abatirla contra uno, y entonces entre ese muchacho estaba el jefe sector, que no era tan muchacho, era un jefe, bueno, cuando era jefe sector era un hombre ya adulto, y quisieron darme golpe y no me dejé, y entonces desde entonces se hizo es decir, se trazó esa meta de hacerme la vida imposible porque no pudo darme golpe en ese momento, y entonces empezó a acusarme de cuánta cosa había, y de ahí, bueno, imagínate, se fue él y quedaron lo que él le sembró y hasta ahora. ¿Cuándo fue la primera vez que estuviste preso? Bueno, fue a causa de... Yo era chofer de la vivienda, de un B8, manejaba un B8, donde recogían muchachos de aquí de Palmarito, y supuestamente él traía carne de res, pero lo que traía era un bolso en la mano vacío, y lo recogió porque era de aquí, donde como a la hora y pico vino la policía buscándome, que yo había cargado carne de res en el carro, donde cuando se me encierra allí me incomunican. Me incomunicaron allí como 6 o 7 días, 6 días creo que fue, y decían primeramente que yo había matado a un muchacho que lo había chocado un bicicletero, y después dicen que fue por carne de res. Ya no era un bolso. Entonces, según versiones, era un saco donde nadie nunca vio el saco, nunca vio nada. Y entonces parece que como el muchacho estaba preso, cumpliendo en ese momento en fase cerrada, a él lo presionaron para que dijera que yo le había ido a buscar la mercancía, donde nunca vi esa declaración, nunca él declaró eso. Lo único que dijo allí en el juicio era que yo le había parado porque lo conocía, pero que en ningún momento yo le había cargado carne de res. ¿El muchacho fue sancionado? Él no. A él por eso no le hicieron nada, y él reconoció que se había encontrado la carne de res. ¿Y en el caso específico tuyo? A mí me echaron 5 años del trabajo a la casa. Del trabajo no, fue 5 años, lo que como no había aquella prueba ni nada contra mí, ellos hicieron un cambio de medida y me sancionaron del trabajo a la casa. Porque incluso mandaron que yo, por ejemplo, para salir a suelto tenía que darle 2.000 pesos a Marquito el abogado. Y como yo no le di nada, porque yo no había cometido ningún delito, me sancionaron 5 años del trabajo a la casa. Según tengo entendido, Marquito fue uno de los abogados de Palma que cae dentro de un proceso de corrupción conjuntamente con fiscales de este vecino municipio. Exacto, con Ibrahim de la Cruz, que fueron todos los que se encargaron de sancionarme por ese delito. ¿No? Y en sí, de ahí vino que se me prohibió el trabajo aquí en este municipio, porque fue así una cadena hasta la actualidad. ¿Quién prohibió que se le diera trabajo acá en el territorio? María Iris Domínguez Chaveco, que fue la que me sacó de mi trabajo teniendo yo un muchacho chiquito, la mujer recién parida. Que fungía como fiscal en el municipio de Mella y hoy está en el Tribunal Supremo de La Habana. Y fue la que me sancionó entonces por las lesiones de uno que cogí en mi vega, que defendiéndome lo lesioné, y entonces ella me sancionó por eso. Y entonces la esposa mía, que era la única testigo, ella le dijo que que su testimonio no le interesaba.
atención a ciudadanía, que eso no atienden a nadie. Lo de ellos es, te cogieron declaración allí y ya no tienen, porque incluso vinieron hasta aquí, hasta la casa, pero no resolvieron ningún problema. Todo se quedó ahí y más bien lo que se ha agudizado la represión contra nosotros. Atención a ciudadanía, al partido provincial. Pero eso es sin decirle aquí al partido de aquí del municipio, allá al Supremo. Y la respuesta que nos dan nada más es que por el carácter agresivo que yo he tenido, he sido el culpable de lo que se me ha acusado. Pero también me ha acusado de opositor. Exacto, de opositor, porque no me gusta a veces los abusos que usan contra ellos y he estado cerca allí para que no le den un golpe. Entonces me han también acusado de eso. En la República Popular de Angola, ¿qué tiempo estuviste? 2 años con 7 meses, fueron 31 meses que me pasé allá. Y allí, por mi comportamiento, por mi sacrificio, por el enfrentamiento que tuvimos con el enemigo, con todo eso, traje medallas de primera, la de Cuba, Angola, la de Puerto Canavales, que participé también en ese enfrentamiento, la de servicio distinguido y el sello Vanguardia Par. Bueno, ¿y de qué te ha valido haberte sacrificado? De nada, eso no lo miran aquí. Eso aquí no... Después que tú le sirves, ellos te tiran a perro. Imagínate que yo no le deseo eso a nadie, porque cuando él fue enjuiciado injustamente, me dejó una cartera solamente con 5 pesos, porque no había ni cobrado el sueldo de lo que había trabajado. Y entonces, imagínate en ese momento yo desesperada, enfrentarme 4 años sin ningún tipo de apoyo ni familiar ni nada. Acudí a lo que es asistencia social. Primeramente me estuvieron barajando, como se dice en buen cubano, hasta que finalmente me metí a Santiago, mandaron una carta para acá y cuando se me decide aprobar la ayuda, se me aprueba con 85 pesos. Te puedes imaginar cómo iba yo a mantener 5 muchachos con 85 pesos, más mi esposo que estaba preso, más pagar la corriente y pagar el agua y pagar el CDR y pagarlo todo y la comida, que es lo fundamental, que está carísima, que para nadie es un secreto, que en este país si se viste no se come y si se come no se viste, una cosa o la otra. Y se come malamente, por supuesto. Y se come muy malamente. Bueno, periodista, te diré que pasé mis malos momentos, tuve que vender la mayoría de las cosas que él me dejó aquí en la casa. Gracias a Dios me dejó algunos animales que tuve que vender y con todo eso no me alcanzaba, tuve que desbaratar una casita que él me dejó allí, vender los fibros, vender la tabla, vender los corrales de los puercos, vender alguna que otra losa para poder medio sobrevivir, y con todo y eso el trabajo que pasé fue terrible. Según tenemos conocimiento, en una de esas ocasiones escuchaste lo que se tejía. Sí, alrededor de él exactamente escuché al Vicente Gómez Pérez con el policía Dilberto Parra, que ha sido el protagonista de toda la desgracia que ha ocurrido aquí en mi hogar. Como él le decía a este compañero que le soltara los animales, que le hiciera maldad en la vega, en el sembrado que tenía mi esposo, porque ya ellos prácticamente lo tenían a él preso. E inmediatamente me dirijo a la PNR de Mella y le cuento eso al jefe de la policía, Wilfredo, donde él me dijo que eso se iba a analizar, cosa que no fue así. Más bien le avisó a Parra lo que estaba sucediendo, y como a los 3 días de ese incidente es que mi esposo sorprende a ese compañero, a Vicente Gómez Pérez, entonces robándole dentro de la vega que él atendía, y todo el mundo sabe lo que sucedió. Atacó a mi esposo con un machete frente a mí, a mis 3 niños chiquitos, incluso eso le causó trauma a ellos, y a mí me puso muy mal de los nervios porque pensé que lo iba a matar frente a nosotros. Y una vez en el juicio, donde la única testigo era yo,
María Iris Domínguez Chaveco, una jueza que había aquí en Mella, me dijo que mi testimonio no tenía validez por yo ser esposa de mi esposo. Entonces le dije que incluso si lo mataban frente a mí no me creía, y ella dijo que no, que mi testimonio no tenía validez, y concluyó condenando a mi esposo a 4 años de privación de libertad y dejando suelto al ladrón e indemnizando 4 años 9 meses e indemnizando a mi esposo entonces al ladrón. En otra de estas ocasiones, en la PNR de Mella también escuchaste el chantaje que sufrió tu pequeño hijito que tenía apenas 7 años, ¿no? Exactamente, con 7 años, el instructor a cargo para entonces, cuando yo decido ir al baño, que dejo al niño frente a la puerta allí de la oficina de él, rogándole para que me dejara ver a mi esposa y me le dejara pasar una comida una vez que llevaba más de 5 días incomunicado. Inmediatamente me da por viral y es donde yo lo sorprendo amenazando a mi niño de que si el niño no decía que el papá había cargado en realidad 2 sacos de carne, ya no era un saco ni era un bolso, no eran 2 sacos, que si mi niño no lo decía, pues no le iba a dejar a ver a su papá, porque su papá lo tenían encerrado y le dijo: tu papá se va a quedar ahí y no va a salir nunca más. Donde el niño empezó a llorar, inmediatamente yo le digo unas cuantas cosas, y cuando me dirijo al capitán de la PNR para denunciar esto, todo normalmente se quedó en casa, en el nido de corrupción que tienen ahí en la PNR del municipio Mella, igual que en el gobierno de este municipio. Actualmente, fíjate si el régimen ha tomado represalia contra mi esposo, que actualmente es un hombre enfermo, el cual se le ha negado la atención médica hasta en la provincia. Me he dirigido a la Dirección Provincial de Salud denunciando los malos tratos de los médicos. Un hombre que en horario de la noche le da fiebre, está con náusea, le duelen todos los huesos, vive con mareo, con dolores intensos, dolores de estómago, y nosotros no sabemos qué tiene, porque donde quiera le cierran la puerta o si no le mandan un análisis, y cuando va a ver al clínico, el clínico resume con que tiene que hacerse otro análisis, y conclusión, no hemos tenido un diagnóstico ni un tratamiento para un combatiente internacionalista que no sabemos qué es lo que tiene, pero está muy enfermo actualmente. Hoy los veteranos de la guerra de Angola, como es el caso de José Limón Tandino, tienen que pagar una cuota de 10 pesos por pertenecer a la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, que no otorga ningún beneficio con estos sacrificados. Desde el municipio Mella, en Santiago de Cuba, Leonardo Díaz Castañeda, periodista independiente, Unión Patriótica de Cuba.